Ayúdanos, Señor, y enséñanos a mirarte a ti, a mirar tu palabra. Te lo pedimos, Dios mío. Te ruego que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3, Evangelio de Juan, versículo 1 hasta el versículo 15, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, un dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él respondió, Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le preguntó, insistiendo, Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Pero no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. El acontecimiento o el encuentro de Jesús y Nicodemo. Si tenemos que hablar de Nicodemo, siempre podríamos hablar de una manera favorable, aunque era fariseo, pero de una manera favorable, por la delicadeza con la que trató a nuestro Señor. Siempre no vemos a este fariseo teniendo palabras, a ver cómo lo cojo. Nunca. A ver qué es lo que dice para tener alguna ocasión. A ver, voy a observar dónde puedo pillarlo. No era como los demás fariseos. Es decir, que la palabra fariseo hay que entenderla. Porque si los fariseos, igual la Torá se hubiese perdido. O hubiese estado extraviada o a jirones. Ellos fueron los encargados en el exilio celosamente de guardar la palabra de Dios. Y vemos a este hombre que llega inquieto. Llega porque había necesidad en su alma. Sabemos, algunos han interpretado esto como que fue mandado. Pero cuando nosotros analizamos la vida de Nicodemo, estamos viendo de que él era una persona muy sensata. Un hombre que llamaba las cosas por su nombre y no era influenciado por nada ni por nadie, porque esto es un peligro.
Cuando alguien es influenciada por otra persona y no tiene su propia decisión. A esto en el argot vulgar se le dicen no ovejas, se le dicen borregos. ¿Por qué? Porque no tienen tampoco una determinación sobre asuntos. Que yo sé que está pensando en el consejo, lo sé. Pero cada persona tenemos que tener nuestra decisión y después correr las consecuencias a veces de nuestros errores y aprender muchas veces de nuestros errores. Mira, hay personas que tan solamente han tenido aquí, ¿habéis visto los burros que tiene aquí? Para nada más ver lo que tiene enfrente. Y han tenido a hombres, han tenido a personas que han estado dirigiendo su vida y lo único que han visto es eso. Cuando ese hombre ha fallado, ellos han desfallecido también, porque miraban al hombre, no miraban a Dios. Entonces, Nicodemo, si tuviéramos que hablar de Nicodemo, tendríamos que elogiarlo por la manera en la que él reconoció en principio quién era Jesús. Era un maestro. Había visto las señales y había analizado. Y en otras muchas ocasiones donde vemos a Nicodemo, lo vemos un hombre sensato, diciendo, ¿acaso nuestra ley permite que se juzgue a un hombre sin saber primero ni dejarlo a él que se pueda pronunciar? Esta es una de las actuaciones de Nicodemo. Nicodemo también fue un hombre que tenía recursos y pudo llevar todo lo que formaba parte de la cual, si tuviéramos que ponerle algún calificativo, de lo que eran las especias aromáticas, lo que era el embalsamamiento, etcétera, etcétera, para el ritual de un cuerpo llevarlo a la sepultura. Todo esto Nicodemo se hizo cargo. Por lo tanto, Nicodemo, la palabra fariseo aquí no es una palabra despectiva, no es una palabra que llegue a nuestras vidas a poderla distorsionar, sino que vemos a un hombre inquieto, con deseos, con un corazón queriendo aprender. Y creo que es esto. Los guardadores de la ley, que es lo que quiere decir la palabra fariseo, aquellos que guardaron la ley. Y es esto mismo lo que cada creyente, aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor, tendríamos que ir buscando, ir siendo edificados, volver, digamos, a una etapa en la que podamos experimentar cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas, en las áreas que el Señor está trabajando. Y experimentar, hermano, y preguntarle al Espíritu Santo de Dios, ¿qué falta, Señor? ¿Qué distracción? ¿Qué idea? ¿Qué trabajo tiene que hacer Espíritu Santo de Dios en mi vida? Y esto es lo que vino a decir el Señor, como el mejor teólogo, exégeta que ha habido, el mejor maestro, usa ese mismo escenario para dar respuesta. Y esto es lo que hace el Señor. Cuando ve inquietudes en nuestras vidas, cuando ve inquietudes en el corazón de alguien, Él da respuestas que son verdaderas, concretas. Y Él viendo el corazón, porque Él conocía un poco más arriba, en el contexto más inmediato, hermano, vemos cómo el Señor conocía a todos los hombres. Y cuando llega Nicodemo allí, el Señor conocía su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Dios lo conocía. A Él no le hacía falta que nadie le dijera. Y lo atiende en su necesidad. Mi pregunta es, ¿cuánta necesidad tengo? Ya todo lo que le tenía que preguntar al Señor ya ha sido respondido.
Creo que en mi vida, hermano, sinceramente, necesito tanto de Dios. Necesito tanto preguntar al Señor. Un hermano teólogo, predicador, dijo en una ocasión, él predicaba por la mañana un culto de edificación para la iglesia y por la tarde él predicaba un culto de evangelismo para aquellos que se acercaban a la iglesia. Llegó a la conclusión de que tenía que predicar durante el mes un culto, tenía que predicarlo de evangelismo a los propios creyentes. Para despertar la conciencia de los que habían creído, para llevarlos al arrepentimiento, a poder traer a su vida. Bueno, para empezar tuvo muchos problemas con el consejo de iglesia. Pensaba que era un hombre distorsionado. Pero llevó su fruto. Había hombres que decían que eran cristianos, que asistían a la iglesia y no habían nacido de nuevo. Cuando se arrepintieron y entendieron y recibieron el toque de Dios, es cuando se convirtieron. Es la necesidad. El título de la predicación es Necesito arrepentirme. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no podemos experimentar el perdón y la liberación del pecado. Esto es así. Cuando nosotros conocemos al Señor, y esto es lo más maravilloso, aquí el Señor estaba teniendo, hermano, una clase magistral, le estaba dando a Nicodemo las formas y las maneras de conocer a Dios. Nicodemo en realidad, hermano, era un fracaso espiritual. Nicodemo, aunque aquí se le pone como un dignatario, como un principal que pertenecía al Sanedrín, aquellos que tenían que juzgar al pueblo, ciertamente era un fracaso espiritual porque no había entendido, después de todo lo que conocía, no había entendido y nunca, jamás había tenido una relación personal con Dios. Y esto es una situación que nos tiene que hacer pensar a aquellos que hemos nacido de nuevo. El testimonio del Espíritu en nuestras vidas, porque el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, nadie puede hacer estas cosas. Esto es lo primero que dice Nicodemo. Nadie puede hacer estas cosas y estas señales, que es lo que utiliza Juan, que tú haces si no está Dios con él. No se puede llegar a la conclusión de todos los milagros que tú estás haciendo, porque Dios nunca le ha dado vista a un ciego, ni ha levantado por medio de un hombre a un muerto, si Dios no está con él. Lo que está haciendo, lo está haciendo todo bien, como dice cuando el Señor se manifiesta, ¿verdad? Y es el Espíritu del Señor está sobre mí. Y los que estaban allí dicen, es que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Amén. Entonces, aquí vemos en principio, hermano, cómo este hombre reconoce que Jesús es un maestro. Es un hombre que Dios está con él. Pero fíjense la respuesta del Señor. ¿Cómo puedo yo conocer? Esta sería la pregunta. Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo podía uno saber que Dios había venido de Dios? Por medio de las señales, por medio de los milagros que estaba haciendo. Hermano, Dios está hablando con un hombre que era un principal maestro de maestros. Él no es tan solamente un fariseo que pertenecía a una estirpe y que dentro de esa estirpe él formaba parte de un consejo que se llamaba Sanedrín, que juzgaba los asuntos de Israel. No, él estaba ahí, pero era el principal. Es como decir, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial,
pues ahí hay alguien que lo preside, ¿verdad? Hemos tenido muchos problemas con elegir a los siguientes que formaban parte de ese consejo del Poder Judicial. Pues bueno, era como ese presidente que estaba ahí y que ciertamente estaba por su madurez, por su sensatez, por eso él actúa así, de esta manera. Y cuando él tiene esta conversación con el Señor, sabemos que tú has sido enviado por Dios por las señales. ¿Era verdad esto? ¿Dios se tenía que manifestar por las señales? Le digo rotundamente que no. Jesús no hubiera necesitado ninguna señal de ningún enfermo, de haber echado demonios, de haber, si esto previo no hubiese sido profetizado. Capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Evangelio de Lucas. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para dar vista a los ciegos, para abrir las cárceles. Pero ¿qué es lo que daba la señal? Su palabra. No eran las señales. Entonces él no se puede detectar a Dios por las señales. Por eso viene la respuesta del Señor. El Señor podía haber dicho, pues sí, Dios está conmigo. ¿Has visto todas las señales? ¿Cómo levanta a los muertos? ¿Cómo levanto a los muertos? ¿Cómo doy vista a los ciegos? ¿Cómo estoy dando pan a los hambrientos? ¿Cómo estoy calmando el mar, la tempestad? ¿Has visto todo esto? Además, todavía quedan más cosas, Nicodemo. No te pierdas el siguiente capítulo. No te pierdas que en el monte me voy a transfigurar. No te pierdas tampoco que voy a andar sobre el mar. No te pierdas ninguno de estos detalles porque son importantes, Nicodemo. De ninguna de las maneras. Había personas que seguían a Jesús porque le había dado de comer. Conocéis, ¿verdad? El episodio que hay, yo soy el pan de vida. Y los que le seguían al Señor no le seguían porque Él era el Hijo de Dios, sino porque se habían saciado y se habían llenado sus estómagos. Y ellos se dan media vuelta, dura palabra es esta que nos da, me recuerda a Pablo. ¿Me he hecho acaso vuestro enemigo diciéndole la verdad a ustedes? Prefiero decir la verdad y ser amigo de Dios y no ser amigo de lo que ellos llamaban religión. Le dolió en el corazón que el Señor le hablara de esta manera. Y el Señor tiene que cambiar la idea, la mentalidad de este hombre y decirle que no es los milagros, no es las señales, no es nada de esto. No se sigue a Jesús porque me haya sanado, no se sigue a Jesús porque me haya liberado, no se sigue a Jesús por esto. Se sigue a Jesús porque Él ha hecho una obra en mi vida y yo he podido experimentar que lo que Él ha hecho en mi vida, nada ni nadie en este mundo, ni en los mundos venideros, podía hacer conmigo. No me ha dado una vida temporal, me ha dado una vida eterna. No me ha dado un confort en un tiempo determinado de paz, me ha dado la paz. Cristo es la paz. No me ha dado una serie de dogmas para que yo viva en relación a esto. No, Él ha escrito toda su palabra en mi corazón. De esto se trata. Nicodemo, de esto se trata. Se trata de entender que no son las señales, que no es el sentimiento, que no es la manera de que tú crees que se puede visualizar la obra de Dios. No, tan solamente hay una manera. Mire, versículo 3. Dios responde, nuestro Señor Jesucristo responde a un hombre, vaya por delante, hermano, que fue a Él queriendo aprender, queriendo recibir de parte del Señor, y creo que debe de ser la actitud. El Señor respondió, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo
no puede ver las maravillas de Dios. No puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero aún le está hablando a una persona que no ha nacido de nuevo. Aún le está hablando a una persona que no ha sido regenerada. Está hablando con un hombre religioso, con un hombre de un conocimiento como ningún otro lo pudiera tener. Está hablando con un hombre secular que no ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. E insiste. A usted le dicen esto ahora y usted lo conoce. Usted sabe de lo que está hablando. Usted sabe de lo que está hablando el pastor en esta mañana. Usted no tiene duda de ningún tipo cuando se menciona este texto: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero está hablando con un hombre que no entendía, no tenía idea de lo que le estaba hablando. Insiste, versículo 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y podemos traer aquí a Nicodemo y cuestionarlo y decirle: Nicodemo, ¿estas preguntas son irónicas? ¿Vas con intención? Yo creo que no, porque si no el Señor lo hubiera notado. A veces cuando el Señor está siendo interrogado, está hablando con las intenciones que le hacían las preguntas. ¿Lo hemos leído alguna vez? Pero el Señor sabía por qué le hacía esta pregunta, sabiendo a ver si le cogía alguna mentira. A ver lo que había en su corazón, a ver cómo respondía para que de esa manera pudieran prenderlo. Pero aquí no hay ningún calificativo de parte del Señor. Aquí lo que hay es un corazón que quiere conocer. Y creo que es algo favorable para nosotros aprender también de la actitud de Nicodemo, un hombre, un dignatario, que él va a este maestro que está viendo cómo está haciendo señales, pero él quiere aprender. Y qué humilde. Qué garantía, hermano, para este hombre poder acercarse a Dios en esa actitud, poderse acercar a Jesús con una actitud humilde y empezar a preguntar. Sí, preguntar. Podemos preguntarle al Señor cada día, cada momento. Y lo siguiente, que le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la magia? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿O dónde están los límites de mi conocimiento para poder avanzar, insertarme en tu conocimiento como maestro? Quisiera saberlo. Quisiera saber cómo se puede alcanzar. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No tenía nada que ver con lo que Jesús está enseñando. Esto forma parte de la tierra. El Señor le está revelando misterios. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que Dios ha reservado para los que le aman. Pablo lo dice así en las epístolas: el misterio que me fue revelado, el misterio de predicar el Evangelio que estaba escondido y en este tiempo ha sido revelado para poder llevar la multiforme sabiduría de Dios en medio de la iglesia, para que ellos puedan comprender y entender la anchura, la longitud y todo lo que viene detrás del amor de Dios. Amén. Entonces Nicodemo está ahí intentando resolver el enigma y la situación en la que el Señor lo tiene encerrado. La verdad es que es una situación un poco embarazosa para un hombre de tanto conocimiento. Creo que estaría ahí en tensión. Bueno, ¿cómo resolvemos el enigma? ¿Cómo vamos adelante, maestro? ¿Alguna respuesta concreta? Algo que pueda aportar a este conocimiento que yo tengo, pero que tú me estás diciendo que esto no es así. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, y esta es clave, este texto, porque aquí ya está abriendo, en cierta manera, está viendo el final del túnel, está viendo o vislumbrando una luz al final del túnel, porque ya
empieza a ponerle elementos que tenía que ir él como maestro asociando. Él tenía que ir mirando todo esto y encajándolo en la propia palabra de Dios. Y dice aquí este texto, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, elementos muy importantes que él sabía que era el agua para todo lo que formaba el ritual de los sacerdotes, de ellos mismos, del bautismo de aquellos, el Bar Mitzvah, que ellos mismos hacían, tenían que ser bautizados. Y ya desea el Señor que vaya encajando todas las cosas. Y hay un texto que dice que el que no nace, que nos viene, hermano, a dar referencia del libro de Ezequiel. Espíritu, el agua, lo que nos muestra Ezequiel en ese capítulo en el que nosotros leemos cómo el Señor iba a limpiar con ese agua y nos iba a dar un espíritu, iba a poner sus palabras en nuestros corazones, iba a dar un nuevo pacto. Este es crucial en este texto. Le dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu, ahora no es que no pueda ver, es que no puede entrar. El acceso está restringido. Me viene a mi pensamiento, hermano, este momento donde el señor de la casa, el rey, manda a su siervo a buscar a todos los que quieren convidar y le da una ropa para estar. Y cuando ya están todos allí, llega uno que no lleva la ropa. ¿Qué le ocurrió? Lo echaron. Era imprescindible vestirse de gala. Aquí es igual, hay algo imprescindible para poder entrar y ver, pero sobre todo para poder entrar y formar parte de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios universal, lo sabemos, pero aquí en la tierra manifestar que somos hijos de luz, que somos hijos del Altísimo, que no tan solamente conocemos algo de la palabra del Señor, que hemos sido instruidos, sino que ha habido algo en nuestras vidas que nos ha introducido dentro de ese reino para ser gobernado, y no solo para ser gobernado, sino también para respetar las normas de ese reino. Y todo esto el Señor, hermano, quiere de alguna manera que lo entienda Nicodemo, pero que también aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu lo entendamos. Porque si no hay una regeneración, no hay entrada al reino de Dios. Podremos estar comentándole, hablando, diciendo y conociendo, pero si no hay un nuevo nacimiento, jamás nunca entraremos en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este diálogo que tiene el Señor con Nicodemo, está enseñándole ya algo tan maravilloso como se encuentra en el libro de Ezequiel. ¿Me acompañan los hermanos, por favor? Ezequiel, en su capítulo 36, versículo 25, dice lo siguiente, hablando de la restauración futura de Israel. Esto es escatológico para los hijos de Israel, pero era escatológico también para el tiempo de Jesús, para nuestras vidas. Así que cuando nosotros leemos este pasaje, el versículo 24 dice, yo os tomaré de las naciones, está hablando de Israel. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. En un tiempo que tiene que venir, cuando el Señor venga por Israel. Os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Amén. Y ya estamos conectando con lo que el Señor le está enseñando entre maestro y maestro. O entre maestro y el maestro discípulo. También lo podemos decir, aunque era un maestro. Y dice, y seréis purificados. ¿Con qué? Con las aguas.
Y todo esto formaba parte del ritual. Todo era limpio con agua. El pecado era limpio y había falta de derramamiento de sangre. Pero la limpieza de todo lo que formaba parte del ritual se tenía que lavar con agua. Todo. Absolutamente todo. Y dice, y seréis purificados de todas vuestras impurezas y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. De esto está hablando el Señor. Le está hablando en un tiempo en el que esta palabra tenía que manifestarse en ese tiempo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que también es un tiempo de esperanza para la nación de Israel. Este tiempo abre una puerta a la esperanza, como nos enseña el apóstol Pablo, capítulo 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. Su pueblo escogido, el remanente que aún cree que Dios va a venir y va a mandar a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, este texto es crucial y continúa diciéndole el Señor, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sería profundo explicar este texto como los textos que van a venir a continuación. Pero Nicodemo insiste. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Deseo que esto se haga en mi vida. Hay cosas que el Señor, igual está en la palabra, y nosotros no vamos a alcanzar. Pero queremos, Señor, que tú lo hagas. Hay debilidades. Hay falta no solo de conocimiento, sino también de acción a tener que llevar a cabo. Falta de fuerza, falta de ánimo, falta de recursos, me falta, Señor, conocimiento, me falta idea, me falta cualquier cosa que yo necesite, Señor, pero te digo, Señor, ¿cómo, Señor, se hace esto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo se hace esto? Revélame. Al final vemos Nicodemo cómo tiene ese deseo, pero también cómo Dios le recompensa a Nicodemo. Cómo el Señor recompensa a Nicodemo por ver esa inquietud y ese deseo, que no era malicioso, todo lo contrario. Era un corazón que quería aprender. Y tenemos que ir, hermano, tomando en nuestras vidas esta misma actitud que tomó Nicodemo. Aunque no lo comprendo, pero ¿cómo se hace, Señor? ¿Cómo puedo yo amar al que me hace daño? ¿Cómo puedo yo derramar este amor que tú dices en tu palabra que ha sido derramado en mi corazón? ¿Cómo lo puedo derramar en mi familia? ¿Cómo puedo expresar yo amor a aquellos que me maldicen, a aquellos que además que he oído que han hablado mal de mí, Señor? ¿Cómo, Señor? Yo no puedo, pero, Señor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Amén? ¿Cómo puedo hacerlo? Hay cosas incomprensibles, hay cosas que no vamos a poder, son limitadas para nosotros, pero, hermano, las cosas que son imposibles para nosotros, siempre y cuando se enmarquen en la voluntad de Dios, es posible para Dios. Estudiamos el otro día la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios no está basada, hermano, en que Dios todo lo hace. No, Dios hace todo lo que forme parte de su proyecto y nos lleve, hermano, a poder entender y comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y si hay cualquier obstáculo, hay cualquier determinación, hay cualquier vía que es interrumpida y tenemos que cruzar por ella, el Señor Dios Todopoderoso la quitará para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ahí es Dios Todopoderoso, aleluya. Dios no es todopoderoso por un capricho mío, de ninguna de las maneras.
Los atributos de Dios están puestos, hermano, para la gloria de Dios y para glorificar su obra perfecta, que es la obra de Jesús. Así, de esa manera, entendemos la omnipotencia. No hay otro, no hay nada que podamos llevar a lo que es este atributo de Dios. Capricho no, decía Jonathan, este hermano del avivamiento. Capricho no, compromiso. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió y sigue. No importa. ¿Cuántas preguntas? Pero el Señor siempre está continuamente respondiendo. No se cansa de oír. No se cansa tampoco de responder. Ahora yo sí. No pregunte más, por favor. ¿Por qué pregunta tanto? ¿No? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. La persona preguntona. ¿Y tú qué? Esto. ¿Y tú? Aunque a mí no me importe. Esta es a veces como incardiente. Aunque a mí no me importe. Pues si no te importa, no lo digas. No, digo yo. Jesús no es como yo. A veces desagradable, inquieto, impaciente. Jesús no es como yo. Jesús es paciente. ¿Cuántos dicen amén? Jesús responde a nuestras inquietudes. Jesús le llevamos nuestras debilidades, nuestras incomprensiones, y Él la entiende y responde. Tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto, maestro, debería de saber el versículo que hemos leído, ¿verdad? El versículo 5, lo debería de saber porque muchas veces lo enseñaría, pero erróneamente. Tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y esta palabra saber, en el original, es un testimonio. Como cuando uno dice, veo lo que estás hablando. Veo lo que estás hablando. ¿Entiendes? No se puede ver lo que estás hablando. Pero esto sí. Veo lo que estás hablando. Entonces el Señor está diciendo aquí, de cierto te digo, que lo que yo veo es lo que hablo. Lo que yo siento, el testimonio que yo siento, es lo que hablo. ¿Alguno tiene diccionario del griego? Lo puede mirar, porque eso es lo que dice. Ahí es donde yo lo sé. Entonces, es un testimonio personal lo que el Señor le está hablando. Lo que sabemos, lo que hemos experimentado, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, pero no recibí nuestro testimonio. El testimonio del Señor era muy importante, pero no lo recibía. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, no recibieron su testimonio. Hemos hablado de nosotros, pero no nos han recibido. Esto es lo que está diciendo el Señor. A tu casa irá y de tu casa te echarán. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice? ¿Verdad? A tu casa irán y de tu casa te echarán. Porque Él vino a los suyos a predicar. Pero también vino a esta tierra que Él creó. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vino a su posesión y no lo querían. Lo echaron. No querían que fuese su rey. ¿Cómo quereréis si os digo las celestiales? De esto se trata. Se trata de un nivel en el que a veces hay personas que asisten a la iglesia y todavía no han llegado a esa dimensión, no han llegado a ese nivel en el que el Señor quiere que nosotros estemos, pero no quiere que nosotros estemos para que nosotros tengamos un galón más, no, sino para poder ver y poder entrar en ese reino de Dios. Si no, no es relación,
religión. Si no, todo esto se convierte en una religión, no en una relación con Jesús. Y esto es lo que le quiere decir. Debes de nacer de nuevo, debes de ser regenerado. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, yo, el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Aquí le está dando pistas también. ¿Te has leído Daniel, Nicodemo? ¿Te has leído la profecía? ¿Quién vendrá y restaurará? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Yo soy el hijo del Hombre que está en el cielo. Estoy aquí, pero también estoy en el cielo. Soy humano, pero soy divino también. No he perdido mis atributos divinos. Formo parte de la Trinidad. Y este es el texto, y termino, hermano, que el Señor hace una comparación que cuando nosotros queremos conectar este texto con este otro, con el de Números, podemos asombrarnos. Porque aquí lo que vamos a ver es amor y juicio. Amor y juicio. Me gustaría que lo repitiera. Amor y juicio. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Razón por la cual el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él crea no sea destruido. Esa es la palabra. No sea aniquilado, no sea totalmente borrado. ¿El diablo para qué ha venido? Robar, matar, destruir, aniquilar. Para que todo aquel que en él crea no sea aniquilado, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juicio y misericordia. Amén. Juicio y misericordia, o misericordia y juicio. ¿Qué sucedió allí? El pueblo ya estaba harto de caminar, harto de lo mismo siempre. Ay, qué harto estoy. Siempre lo mismo. Y todavía peor, en el monte Or, el sumo sacerdote Aarón había partido con el Señor. Su lugar, su hijo, Eleazar. Pero todavía peor, quieren entrar por la tierra de Edom y le dice el rey, quieto, ahí. No podéis entrar. Mira, te vamos a pagar, te vamos a dar todo lo que necesites, no vamos a destruir las tierras que estén plantadas, tampoco si tomamos agua te la vamos a pagar, etcétera, etcétera. Dice que no. Y le saca un gran ejército. Y Moisés dice como Abraham, válelo. La tierra la tiene ahí, escoge. Moisés sabía quién era Edom, Esaú, y eran hermanos. Israel y Edom eran hermanos. Es la misma palabra que utiliza Abraham con Lot. Nos vamos a pelear, no somos hermanos, no está la tierra delante de nosotros y es por no tener dificultad con su hermano. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Qué grande. Salió con un ejército. Nos enseña el corazón de Jesús. Nos enseña el corazón de aquellos que caminaban con Dios como fue David. David, un hombre que fue a darle lo mejor, porque por donde pasaba el pueblo de Israel lo bendecía. David fue a darle lo mejor a Saúl, y ¿sabéis lo que le hizo Saúl con una lanza? Lo quería matar, ¿no? Lo quiso matar, ¿no? Sin embargo, vemos a Saúl, a David, que la esquiva y va adelante. Saúl quería matar a David, pero Dios puso la vida de Saúl en las manos de David. Jamás levante yo ni hable mal del siervo de Jehová. Jamás.
esto mismo pasó allí con la serpiente. Hablaron mal de Dios y hablaron mal del siervo del Señor. Y como consecuencia, porque ya estaban desanimados, pues ya entraron en el chisme. Porque claro, cuando uno se cree que lo sabe todo, viene de vuelta, ya se cansa de la palabra, ya yo aquí que no, ¿qué pasa? Pues ya eso lo utiliza el enemigo. Y empieza, hermano, a estar en un estado de ocio, que se aburre con las predicaciones, que se aburre con esto, con aquello, con lo otro, cuando lo más sencillo es poder compartir, poder hablar, llamar a consulta. Y Moisés llamó a consulta. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos para adelante o nos damos la vuelta? Vamos a darnos la vuelta porque no quiero pelearme con mi hermano. Se dieron la vuelta y dándose la vuelta tuvieron otra trifulca allí con el rey de Or y lo vencieron y demás, pero luego sabéis cómo cayeron allí con los amonitas, como profetizó este Balaán y como los hombres allí. Un fracaso. Pero estando allí, cuando ellos murmuran y tienen todo esto, hay un espíritu de que aunque ellos habían experimentado todos los milagros de Dios, como Dios le había dado ese maná, como el Señor había dado esas rocas, como el Señor los había librado de todos los enemigos en el camino, y además del más grande, había abierto el mar rojo y había invadido o ahogado a todos estos ejércitos. Aún así, es el corazón del hombre. Ellos no habían sido regenerados. Ellos estaban viviendo una religión, estaban viviendo una serie de normativas que habían dado y que ellos estaban ahí, pero no había un corazón renovado. Esto se encuentra en Números capítulo 21, del versículo 4 al 9. Leedlo. Y sin embargo, no tiene otro ejemplo el Señor. En este texto tan crucial para el nuevo nacimiento, que poner énfasis en un acontecimiento hecho miles de años atrás. Más de 1500 años. ¿Cómo es posible? Por una sencilla razón. Allí ellos fueron sanados. ¿Cuándo? Cuando miraban a la serpiente, cuando le mordían. Pero era una vida temporal. Y Dios, por medio de su Hijo, iba a traer vida eterna. Temporal. ¿Qué ocurriría si ganara todos los bienes de este mundo y perdiera mi alma? ¿Qué pasaría si yo amontonara, si yo buscara las cosas de Dios nada más por interés y perdiere mi alma? Nicodemo, allí obedecieron y se arrepintieron, pero tan solamente era para un tiempo. Estos mismos cayeron antes de cruzar el Jordán. Estos mismos tuvieron un tiempo más, 2 años más de vida. El Señor nos da vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vida eterna que no ha llegado por iniciativa propia, que ha sido dada por el Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. Una vida eterna recibida previo a un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo ¿de qué? De agua y del Espíritu. Me recuerda al capítulo 51 del libro de los Salmos. Límpiame más y más de mi pecado. Límpiame, Señor, con agua y seré más limpio que la nieve. Amén. Y una vida eterna que implica regeneración. Todo esto es lo que trae el Señor. Y nos vamos a quedar aquí porque el próximo día
vamos a hablar de estos 3 puntos, que es muy importante. Lo que el Señor hace en nuestras vidas no tiene nada que ver lo que el Señor hizo en aquel momento cuando levantó el asta. Eso fue, hermano, una sanidad temporal. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados de cualquier enfermedad? ¿Que hemos visto la mano de Dios? ¿Os sabéis que yo me voy a morir? Lo sabéis, ¿no? Igual que tú. Esto es temporal. Sin embargo, el Señor está enseñando aquí, hermano, que las cosas terrenales no tienen nada que ver con las cosas celestiales. El Señor ha venido para dar vida y vida en abundancia. Pero hay juicio también. Hablaremos del juicio. Porque el juicio es lo que manifiesta la gloria de Dios. Aleluya. Y quería dejarlo aquí para la gloria del Señor, que ya estamos en el tiempo, hermanos, y nos levantamos, gloria a Dios, y lo vemos el próximo día. Que el Señor nos bendiga grandemente. Hablaremos de la regeneración. Amén.